Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo y volvemos a nuestro estudio allí. Y hoy llegamos a un pasaje muy bien conocido, iglesia. Llegamos a la porción donde Jesucristo es bautizado. Tú conoces esta porción, Mateo capítulo 3, al final tenemos registrado el bautismo del Señor Jesucristo. Es un pasaje bien conocido y además es un pasaje bien aplicado. Todos sabemos que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Lo tomamos como un ejemplo de bautismo. Sabemos que un cristiano debe bautizarse porque Cristo así se bautizó también, dejándonos ejemplo. Y todos en algún momento hemos leído, entendido y tomado el ejemplo del Señor Jesucristo en el momento de su bautismo. Yo sé que es un pasaje conocido para todos, pero hoy quisiera que Dios nos ayudara a aumentar nuestro entendimiento con su palabra de esta porción tan rica. Y es que estamos en Mateo 3, versículos 13 al 17, y tan solo son 5 versículos, y usted dirá, 5 versículos, fácil. Vamos a tener que usar 2 semanas para esto, hermanos. Hay mucha carne en este hueso, en estos 5 versículos, y tenemos que irla masticando poco a poco, pero hay demasiado en estos 5 textos que son exquisitos de la palabra de Dios. Quisiera iniciar leyendo para usted esta porción. Mateo 3, versículos 13 al 17, la escritura dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 5 versículos fáciles de leer, fácil de entender. Jesucristo viene al Jordán, viene con Juan, es bautizado. Juan se opone al principio, finalmente la voz de autoridad de Cristo gana, es bautizado, sale del agua, y al salir del agua dice la palabra de Dios que los cielos se abren, el Espíritu desciende, y el Padre en su voz desde los cielos irrumpe con las palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es el bautismo del Señor Jesús. Pero ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el sentido de estos versículos? Tú dirás, pues el bautismo de Jesús. Quiero mostrarte que es más que eso. ¿Cuál es el énfasis de esta porción? ¿Cuál es el punto de Mateo en estos 5 versículos? ¿Qué significa el bautismo de Jesucristo? ¿Por qué se bautizó? ¿Cómo fue? Y sobre todas las cosas, ¿a qué apuntaba ese bautismo del Señor? Déjame explicarte el énfasis de estos versículos. En tiempos antiguos, por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando había reyes, había un evento muy importante en los reinos, es cuando venía la sucesión de reyes. Un rey terminaba su labor y comenzaba un nuevo rey ese puesto. Así que se venía una celebración que se llamaba la coronación del rey. El rey viejo pasaba y el rey nuevo se sentaba en el trono. Esta celebración llamada la coronación era una fiesta muy importante. El pueblo se reunía, los principales siervos del reino, los principales dirigentes, los gobernantes, en el caso de Israel muchas veces los ancianos de Israel, los jueces estaban presentes, otras veces también los profetas o los sacerdotes estaban ahí presentes para ungir al nuevo rey en esta coronación. Y venían en esta fiesta especial y coronaban al nuevo rey, ponían literalmente una corona sobre su cabeza, y a partir de ese momento el nuevo rey era oficialmente el gobernante de ese pueblo, en el caso de Israel. Eso era la coronación. Era muy importante. El pueblo estaba, sacerdotes estaban, profetas estaban, como en el caso de Saúl, que lo ungió el profeta Samuel, o en el caso de David, que también fue ungido por el profeta. Personajes importantes estaban allí, y además de eso, la corona se ponía en su cabeza. Pero más que un festejo, que era realmente eso, una fiesta,
Más que un festejo, la coronación apuntaba hacia otro asunto. Y era la misión que ahora se le encargaba a ese nuevo rey. Es decir, no solamente era la corona y la fiesta, ahora esa persona era responsable de dirigir al pueblo. Ahora esa persona era el gobernante de ese pueblo. Ahora esa persona cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de gobernar aquella nación de forma prudente, en el caso de Israel, de gobernar a Israel de forma dirigida por Dios. Así que no solamente era un festejo que se reunía el pueblo y colocaban una corona, sino al mismo tiempo era una descarga de responsabilidad. Era decirle a ese nuevo rey, esta es tu misión, tienes que gobernar este pueblo. Era decirle a ese nuevo rey, tienes una responsabilidad, tienes que cumplir con lo que se te ha mandado. Eres el rey, pero no por ser el rey quiere decir que no vas a hacer nada. Eres un rey que tiene que cumplir con su misión. Esto era lo que en antigüedad se conocía como la celebración de la coronación. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el bautismo del Señor Jesucristo? Es que este pasaje que tú conoces como el bautismo de Jesús, lo que realmente es la coronación de Jesucristo. Ese día, en ese bautismo, fue la coronación donde el Padre corona al Hijo, el Señor Jesucristo. Y tú dirás, ¿una coronación? Yo no veo corona, bueno, piénsalo solo un momento. Tenemos al pueblo reunido. Lucas 3 dice que todo el pueblo se reunía para ser bautizado por Juan. Ahí tienes al pueblo. Tienes al personaje importante, al profeta, que es Juan el Bautista. Lo tienes ahí. Tienes una ceremonia de bautismo. Tienes a la autoridad superior que va a ungir o a coronar al nuevo rey, en este caso Dios el Padre, como autoridad máxima. Tienes ahí una corona. Tú dirás, ¿dónde está la corona? Es que la corona no fue un objeto, la corona fue una persona. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo para coronarlo. Y finalmente tienes ahí también al nuevo rey que es el Señor Jesucristo. El bautismo de Jesús que tú conoces como el bautismo de Jesús es realmente en sentido espiritual una coronación donde el Padre corona al Hijo. Y no solamente es una coronación, un festejo, una ceremonia, sino que también fue, así como en los reinos antiguos, la descarga de responsabilidad sobre Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo en ese momento por el Padre se le está encomendando que Él cumpla la misión de morir por los pecados de la humanidad. Y tú pensarás, ¿qué tiene que ver el bautismo de Jesús con la muerte de Cristo? Se apenas está bautizando. Bueno, te voy a demostrar en estas 2 semanas que los 5 versículos del bautismo de Cristo tienen más que ver con el sacrificio que va a dar en la cruz, mucho más de lo que tú piensas. Porque así como en un rey se le ponía la corona y se le encomendaba la misión de dirigir a la nación, así en Jesucristo, al bautizarse, Él fue coronado y se le encomendó la misión del Padre a Él. ¿Cuál fue la misión? No era gobernar en ese momento. La misión de Cristo era morir por los pecados, ser sacrificado, morir en expiación por el hombre. En otras palabras, este rey fue coronado por el Padre, no para irse a sentar en un trono, sino que antes del trono tenía que colgarse en la cruz. Y después de colgarse en la cruz, iría a su trono, pero no sin antes haber sido colgado en la cruz. Este pasaje es la coronación de Jesucristo. Piénsalo, por favor. Ya lo leímos. El énfasis de la porción no está en el bautismo. 2 o 3 frases señalan el bautismo, pero mucho más énfasis está en lo que Dios hizo sobre Jesucristo. El énfasis no está en lo que Juan hizo, sino en lo que Dios hizo. El énfasis no está en lo que Juan dijo, está en lo que Dios dijo. El énfasis no está en el bautismo mismo, sino está en lo que apuntaba o señalaba ese bautismo. Por favor, ve y comienza a ver el bautismo de Jesús, no solo como el momento en que se metió al agua, sino como la coronación del Hijo de Dios por el Padre, donde el Padre como autoridad máxima respalda a ese rey diciendo, este es mi ungido, este es mi rey, yo lo corono, no con una corona física, con una corona que es el mismo Espíritu Santo, y yo, el Padre, dice el versículo 17, este es mi Hijo amado. ¿Sabes de dónde saca esa cita Dios el Padre?
Él no está diciendo palabras nuevas, Él está diciendo el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Dios el Padre está citando el Salmo 2, su misma palabra. ¿Por qué? Porque está coronando a su rey. Lo que tenemos en el bautismo de Cristo es la coronación del Hijo de Dios. Y a partir de ahí, el ministerio de Jesucristo público comienza. Y tú tienes que saber esto. Jesucristo no hizo nada antes de su bautismo, ministerialmente hablando. Jesucristo no sanó, no hizo milagros, no predicó antes de su bautismo. De modo que el bautismo, y esto es la coronación, es el arranque de su ministerio público que él va a culminar en la cruz del Calvario. Este es el inicio de su ministerio y llegará hasta la cruz Jesucristo en este ministerio. Ahora, este es un pasaje muy especial y quiero ir despacio porque hay, como te dije, bastante que podemos obtener y aprender de aquí. Quiero que veas primero que este pasaje es muy especial porque describe eventos que suceden por primera vez en la historia o algunos otros que aparecen por primera vez en el Nuevo Testamento. Déjame darte una lista de ellos. Primero, los que suceden por primera vez en la historia. Por ejemplo, tenemos por primera vez en toda la existencia humana, nunca antes había pasado igual. No encontrarás ninguna porción en el Antiguo Testamento porque nunca antes se había manifestado de forma tan clara, tan directa, tan expresa, tan detallada, nunca antes más que en esta porción, por primera vez en la historia, se había manifestado la Trinidad. ¿Habías notado eso? Nunca. Todo el Antiguo Testamento se hablaba de la Trinidad solo de forma inferida, es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí hay un plural, ¿verdad? Hagamos al hombre, o sea, varias personas. Bajemos, descendamos, confundamos las lenguas. Habla de un plural, como que da indicios de que en la divinidad hay varias personas. O como en Isaías 6, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Bueno, ahí la Trinidad está mencionada de una forma muy sutil, pero nunca en la Biblia y nunca en la historia habías tenido una expresión tan directa de la Trinidad como aquí. Dirás, ¿dónde está la Trinidad? El Hijo está en el agua, el Padre habla en los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo. Aquí tienes la Trinidad en una sola porción expresada de una manera que nunca los profetas habían visto, que nunca en el Antiguo Testamento había sucedido parecido. Por primera vez en la historia, la Trinidad se manifiesta de una forma tan clara. Además, también, por primera vez en la historia, desciende el Espíritu Santo para morar sobre una persona de forma permanente. Tú pensarás, pero en el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo descendía, ¿no? Descendió sobre Sansón, descendió sobre David, descendía, sí, pero recuerda, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía, pero no moraba permanentemente. Es por eso que David en el Salmo 51, después de pecar, le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque Dios hacía eso, enviaba a su Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para ciertas labores especiales y luego retiraba su Espíritu de los hombres. Era la manera en que Dios operaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en los hombres. Pero aquí tienes la primera vez en la historia que el Espíritu Santo desciende y que va a permanecer sobre esa persona permanentemente. Y es el Señor Jesucristo, por primera vez en toda la existencia. Además, también por primera vez en la historia, hermanos, el Señor Jesucristo habla. Sus primeras palabras fueron, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y alguien dirá, pero no ya había hablado cuando jovencito de 12 años. Bueno, sí, hermanos, pero ahí era un jovencito que todavía no había iniciado su ministerio. Aquí lo está iniciando. Así que las primeras palabras de Cristo están ahí en el versículo 15. Primeras palabras que él mencionó durante ya el inicio de su ministerio. Por primera vez el Señor Jesucristo habla y yo creo que es importante ver lo que él dijo, ¿no? Lo primero que él dijo. Y lo primero que él dijo está ahí en el versículo 15.
Además, también por primera vez en el Nuevo Testamento, los cielos son abiertos y la voz del Padre se escucha. Eso había pasado de alguna forma similar en el Antiguo Testamento, pero aquí en el Nuevo por primera vez sucede, los cielos se abren, la voz del Padre se escucha, Dios hablando directamente. Además, también por primera vez en Mateo, la atención por fin se centra en Cristo. Capítulo 1 estaba hablando de la genealogía, capítulo 2, José y María, Herodes, ¿te acuerdas? Los magos, todo se centraba sobre otras personas. Juan el Bautista, capítulo 3 al principio, pero por fin Mateo, al llegar al versículo 13, se centra en la vida del Señor Jesucristo y no lo va a soltar hasta el capítulo 28. A partir de ahora la atención está centrada totalmente en Jesucristo. Todo esto sucede, hermanos, por primeras veces o en la historia o en el Nuevo Testamento. Y además, por último, por primera vez en la historia, en el Nuevo Testamento, se señala el sacrificio del Hijo de Dios. Como les dije, el bautismo de Cristo apunta mucho hacia el sacrificio, hacia la muerte. Mucho. Las palabras que el Padre dijo apuntan al sacrificio. Lo que el Espíritu Santo hizo apunta al sacrificio. Las palabras que Cristo dice apuntan a la cruz. Así que por primera vez en el Nuevo Testamento se habla del sacrificio que iba a dar el Señor Jesucristo. Ahora piensa en esto. En capítulo 1 se dijo de Cristo que Él es hombre. ¿Te acuerdas? Hijo de Abraham, hijo de David. Él es hombre, es hombre, es hombre, es un hombre, es un ser humano. Luego cuando pasas a su nacimiento y el anuncio, se dice que Él sería Emmanuel. Se nos dijo que es Dios. No solamente se nos dijo que es hombre, se nos dijo también que ese hombre es Dios. Pero ahora en tercer lugar se nos dice que ese hombre Dios va a ser sacrificado. Por primera vez se nos habla del sacrificio de Cristo y esto es importante porque el rey está siendo coronado. Y en su coronación se le dan la misión que tiene que cumplir como rey. Y esa misión es ir a la cruz. Tú tienes que entender esto, hermano. Tienes que entender a qué vino Cristo. Tienes que dejar que Cristo brille en tu mente y que esto que pasó en su bautismo pueda mostrarte cómo Él desde el principio tenía claras la misión que Él iba a dar su vida en rescate por los pecadores. Ahora, ¿por qué Mateo dice esto? ¿Por qué Mateo nos cuenta la coronación del rey? ¿Por qué? Además de que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tienen también el bautismo de Cristo, pero ¿por qué Mateo especialmente? ¿Qué quiere enseñarnos Mateo con el bautismo del Señor Jesús? Bueno, ¿recuerdas que Mateo, está en su introducción al Evangelio? Capítulos 1 al 4 es la introducción al Evangelio de Mateo. Realmente la carne de Mateo comienza a partir del capítulo 5 en cuanto a contenido. Pero capítulos 1 al 4 son tan solo la introducción. ¿Y qué está haciendo Mateo en esa introducción? Te lo he dicho antes varias veces. Él está presentando las credenciales de que Jesucristo es el rey judío, el Mesías, el rey que ellos esperaban. Y está defendiendo, ¿te acuerdas? La primera credencial que él presentó la credencial del linaje. Y él dijo, al venir de Abraham, linaje racial, al venir de David, linaje real, es merecedor al trono. Así que Cristo es el rey, ¿por qué? Por su linaje lo demuestra. La segunda credencial que mostró Mateo es acerca del mensaje, ese mensaje del ángel que se le aparece a José y le habla en sueños y le dice que ese que va a nacer es el Salvador, es el Rey, es Dios con nosotros. Así que ese mensaje del ángel avala que Jesucristo es el Rey. Luego cuando llegas al capítulo 2, no solo el linaje y el mensaje, sino el homenaje que Cristo recibe por los magos, porque ellos van y lo adoran, demuestra que es el Rey. Porque ¿quién debe ser adorado sino el rey? Entonces Mateo presenta la adoración de los magos, no lo hace Marcos, no lo hace Lucas, no lo hace Juan. ¿Por qué? Porque Mateo quería defender, miren, él es el rey porque fue adorado, y fue adorado desde ser un bebé, y fue adorado por gentiles, porque los judíos estaban muy ocupados. Él está demostrando que es el rey por linaje, por mensaje, por homenaje. Luego en capítulo 2, versículos 13 al final, vemos al rey triunfante que vence a Herodes,
aquel Herodes que mandó matar a los bebés. Jesucristo, siendo un rey a un bebé, vence al rey Herodes. Y luego, por supuesto, vimos al personaje, fue otra credencial, el personaje de Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías, capítulo 3, versículos 1 al 12. Si Cristo es el rey, tuvo un personaje que le anticipó, que le anunció. Si Cristo es el rey, tuvo un precursor, y así fue. Ese fue Juan el Bautista. Entonces Mateo nos está presentando varias credenciales para defender que Jesucristo verdaderamente es el rey de Israel. Y aquí tenemos la sexta. El bautismo es la sexta credencial de que Jesucristo es el rey, y es la credencial del coronaje. No se preocupe, lo busqué en el diccionario, sí existe. Y quería que rimara con todo lo demás. Así que la palabra coronaje simplemente significa coronación y está en el diccionario, así que puede anotarla. La coronación de Cristo es la sexta credencial que demuestra que Él es el rey esperado por los judíos. Entonces Mateo quiere demostrarlo, que Él es el rey y por eso fue coronado, porque Él merece ser el rey. Entonces Cristo fue coronado y de esto es lo que trata esta porción. Ahora, cuando tú piensas en esto, hermano, sabes que Cristo es rey, ¿verdad? Sabes que Jesús es el rey. Él fue coronado allí. Pero la Biblia dice un poco más de eso. Por ejemplo, en Hebreos 2, no vayas para allá, solo escucha. En Hebreos 2:7 la Biblia dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. El Padre da la autoridad al Hijo y lo corona y le da toda autoridad. Esto comenzó allí, en el bautismo. Además, Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. La Biblia nos habla de un Cristo que es coronado, de un rey que es Jesucristo que fue coronado. Cuando tú vas a Apocalipsis 19, donde Jesucristo viene en su segunda venida en gloria, recuerdas, viene en un caballo blanco, sus ojos como llama de fuego, una espada aguda sale de su boca, en su muslo, ¿verdad? Escrito, y toda esta grandeza de la gloria en la que Cristo viene en su segunda venida. Uno de los detalles que dice la Escritura en Apocalipsis 19:12 es que sobre su cabeza trae muchas diademas, porque Él es el rey. Él fue coronado. Él es el rey. Y cuando venga, viene coronado. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, Él vendrá coronado porque es rey. Todo comenzó allí, en Mateo 3. Ahora alguien pensará, pero Cristo ya era rey antes. Sí era rey antes, pero el Padre lo coronó en la tierra en ese momento. Ahí fue el momento de su coronación aquí en la tierra. Es interesante, solamente como un dato, hermanos, a quien le interese. Es interesante que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para corona, dos palabras griegas. A nosotros se nos traduce a veces de forma indistinta, pero en griego hay dos palabras y ambas se refieren o se atribuyen a Jesucristo. Por ejemplo, lo que les leí en Hebreos 2 de que Cristo fue coronado es la palabra griega Stéfanos, de donde vienen esos nombres, ¿verdad? Stéfanos quiere decir la corona del vencedor. Era la corona que se daba a los ganadores de los Juegos Olímpicos, corona de vencedor, corona de ganador. Pero hay otra palabra griega, que nosotros no tenemos otra palabra, pero en griego hay otra que significa, y que es la palabra diadema, que nosotros usamos un poco distinto, pero es la palabra diadema, es realmente una corona de rey. Entonces, la primera corona es corona de vencedor, la segunda palabra griega es corona de rey. Y escucha esto impresionante. Ambas coronas se le atribuyen a Cristo. A Cristo. Él tiene corona de vencedor y Él tiene diadema de rey. De hecho, en Apocalipsis 19 que te cité, ahí la palabra que usa es diadema, corona de rey. Cristo es vencedor y tiene corona de vencedor porque venció sobre la muerte, venció sobre la tumba, venció sobre Satanás, venció sobre el pecado, pero también Él está coronado con la diadema de rey porque Él es el rey, y esa corona comenzó allí en Mateo capítulo 3 con su bautismo. Entonces, hermanos, lo que tú tienes ahí en lo que conocemos como el bautismo de Jesús realmente es una coronación de Jesucristo. Mateo nos lo presenta para demostrarnos que Él efectivamente es el rey.
Ahora tú dirás, tan claro, Cristo es el rey, fue coronado, lleno de diademas, lleno de coronas. De seguro el pueblo lo recibió. No, tú sabes lo que hizo Israel, ¿verdad? Su pueblo lo rechazó. El pueblo rechazó al rey. Por eso el reino no vino de inmediato. Cristo vino, pero el pueblo no lo recibió. Por eso no pudo reinar sobre ellos. Por ejemplo, en Lucas 19:14, los judíos decían, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Te acuerdas? El pueblo rechazó al rey. Lo vieron coronarse, pero rechazaron su reino. En aquel momento cuando está delante de Pilato y los judíos están gritando, crucifícale, crucifícale, fuera con este. Y Pilato les dice, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y el pueblo contesta, no tenemos más rey que César. Qué palabras tan agudas. El pueblo rechaza al rey verdadero y lo mandan a la cruz. No solo dicen, no queremos que reine, sino dicen, crucifícale, porque no lo queremos como nuestro rey. Y finalmente le ponen una corona de espinas en vez de una corona de oro, y con esa corona se burlan de él. Qué impresionante, hermanos. Cristo es el rey, rechazado por el pueblo, pero coronado por el Padre. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. El Padre lo coronó, pero el pueblo lo rechazó. Ahora, volviendo a Mateo 3 y este precioso momento de su coronación en el bautismo, tú pensarás, qué impresionante ha de haber sido estar ahí. La gente, Jesús, el agua, el Espíritu Santo, la voz del cielo, qué impresionante ha de haber estado ahí. Déjame desilusionarte un poco. Personalmente creo que esto fue realmente un evento que quedó velado para las personas. O sea, estaban allí, pero ni oyeron la voz, ni vieron al Espíritu Santo. La Escritura menciona que el único que lo vio fue Juan el Bautista. Entonces lo que la gente vio fue solamente a uno más bautizarse. No fue impresionante para la gente, fue impresionante para Juan y fue obviamente impresionante delante del Señor Jesucristo. Pero la gente, estoy seguro que no escucharon la voz, no vieron al Espíritu, fue algo más privado. La Biblia en los otros evangelios dice, es muy enfático en los pronombres. Aquí Mateo no hace tanto el detalle, pero Marcos y Lucas hacen muy claramente el detalle de que el que vio al Espíritu Santo fue Jesús. A quien oyó la voz fue Jesús y Juan. De hecho, los otros evangelios dicen que hubo una voz de los cielos que le dijo. O sea, el Padre le habló al Hijo, no le habló a la gente no escuchó, la gente no entendió. Es más, Lucas dice que Cristo oró, al estar bautizándose, Cristo oró. Y al estar orando, en respuesta a su oración, es que el Padre abre los cielos y le contesta con estas palabras. Así que, hermanos, sí fue un evento único, precioso, pero la gente creo que no lo vio, no lo entendió, no lo escuchó. El único que pudo percibirlo fue Juan, porque se le había prometido. Juan el Bautista en Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, esto es Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, esto es Dios el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que a Juan el Bautista Dios le había prometido, tú vas a ver al Rey. Tú vas a ver al que va a ser bautizado y el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, no nos emocionemos mucho de decir, hubiera querido estar en el Jordán. Creo que la gente no fue nada para ellos, lo pasaron desapercibido, no escucharon la voz, no vieron al Espíritu. Sí, fue una ceremonia pública, porque estaba un pueblo ahí reunido, pero fue una ceremonia limitada. Solo Juan y Cristo. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué no Dios permitió que todos oyeran? Bueno, porque también estaba profetizado que el Mesías no iba a hacer alarde de su ministerio, ¿te acuerdas? Por eso que Jesús cuando sanaba a alguno, no lo digas, ve y preséntate al sacerdote, no hagas alarde, porque el Mesías no quería hacer alarde de los milagros, de los portentos. Él quería que la gente le creyera por su palabra, no tanto por las maravillas que hacía.
Así que aquí tenemos un evento público, porque la gente estaba ahí, pero privado en el sentido de que Dios el Padre le habla al Hijo y solamente un privilegiado escucha y entiende lo que está pasando, que es Juan el Bautista. Ahora, hermanos, este pasaje, ahora, por favor, hermanos, ya saben, estamos nada más preparando terreno, estamos poniendo el panorama de este mensaje. Al cabo tenemos 2 semanas, no se preocupe por la hora. Tenemos en este pasaje un problema grueso, hermanos. Este pasaje nos plantea un problema bien pesado a nuestro entendimiento, a nuestra mente. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿qué bautismo aplicaba Juan? La Biblia dice bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué si Juan bautizaba para arrepentimiento y confesión, si su bautismo era para pecadores y si su bautismo era para arrepentimiento, entonces, pregunta obligada, ¿por qué Jesús fue a bautizarse con Juan? Si no tenía pecado que confesar, si es hijo de Dios, si no era pecador porque es impecable, entonces ¿por qué se bautizó para arrepentimiento si él no tiene de qué arrepentirse? Es la misma duda que tuvo Juan, ¿no? Por eso le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Se le oponía. Misma duda que estuvo en la mente de Juan. Bueno, hermanos, si Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, entonces ¿por qué se bautizó Jesús? Creo que la Biblia nos da respuesta. Creo que el pasaje mismo nos da respuesta. De hecho, aquí en el capítulo 3, yo les dije hace varias semanas que la palabra central de todo el capítulo 3 es arrepentimiento. Está repetida una y otra y otra y otra vez. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero en los primeros 12 versículos, Mateo está diciendo, todos necesitan arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Pero a partir del versículo 13, donde inicia el bautismo, hay alguien que no necesita arrepentirse. Versículos 1 al 12, todos necesitan arrepentimiento, pero versículos 13 al 17, hay uno que no necesita arrepentirse. Cambio drástico, ¿verdad? Cambio drástico. Esto es real. Todos necesitan arrepentirse, pero hubo uno que no necesitaba arrepentimiento. Ese uno fue el que se bautizó, el que se coronó por Padre y Espíritu Santo en esta porción. Por último, hermanos, quiero decirles que este es un pasaje muy rico doctrinalmente hablando. Tú sabes, doctrina es enseñanza bíblica, enseñanza fundamental sobre algún tema. Y siempre es importante hablar de la doctrina, aunque a la iglesia casi siempre le aburre. Pero es importante hablar de la doctrina porque es la verdad y es la enseñanza principal de la Escritura. Toda la Biblia es doctrina. De hecho, cuando yo preparo los mensajes, cada mensaje que le comparto, siempre uno de los puntos de mi estudio es ¿qué doctrinas contiene esta porción que voy a predicar? ¿Qué doctrina tiene este versículo? ¿Qué doctrina habla este versículo? ¿Qué doctrina habla este versículo? Y de verdad, hermanos, cada versículo de la Biblia contiene doctrina. Así que si alguien se sube a predicar y no habla de doctrina, no sé qué esté predicando, pero no está predicando la palabra de Dios, porque cada texto de la Escritura es doctrina. Quiero decirle que estos 5 versículos contienen bien claro 3 doctrinas. Por supuesto, la más impresionante es la doctrina de la Trinidad, que está ahí, como les dije, por primera vez en la historia de una forma tan clara. El Padre hablando, el Hijo en el agua y el Espíritu descendiendo. Nunca habías visto eso antes, nunca había pasado eso antes. Ver tan clara la diferenciación de las 3 personas, nunca como aquí en el bautismo de Jesús. Esto es fenomenal, es la doctrina de la Trinidad expuesta de la forma más directa posible. La doctrina de la Trinidad, estos textos brotan, sudan la doctrina de la Trinidad por todos lados. Pero además de esta doctrina principal, Trinidad, también estos versículos nos hablan de otras 2 doctrinas. Por ejemplo, nos hablan de la impecabilidad de Cristo, porque Juan dice, tú no necesitas bautizarte, tú no tienes de qué arrepentirte, tú no tienes pecado que confesar. Entonces Juan está reconociendo que ese que tiene delante es realmente impecable, sin pecado. ¿Te acuerdas cuando Cristo está delante de aquella mujer adúltera y le dice a las personas, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra? Todos se van porque su conciencia les acusó y solo se quedó el que realmente no tenía ningún pecado, que era Jesucristo. Jesucristo es el sin pecado.
Estos versículos defienden esta doctrina de la impecabilidad y lo abordaremos en su momento. Y por último, una tercera doctrina, estas tres están entretejidas en el bautismo de Jesús de forma preciosa: la Trinidad, la impecabilidad y por último la expiación. La expiación es una doctrina que está allí. Expiación significa la muerte de Cristo que cubre el pecado para quitarlo por completo con su sangre preciosa. La expiación está allí entremetida, aunque no parece, pero está ahí. Estas tres doctrinas están, pero déjame tomar una y que sea nuestra guía por estas 2 semanas. Quiero tomar la doctrina de la Trinidad y hacer el bosquejo en orden a esta doctrina. Por ejemplo, ve el pasaje. Versículos 13 al 15, tú tienes al Hijo. El Hijo llega, el Hijo se quiere bautizar, el Hijo habla. Versículos 13 al 15 tienes al Hijo. Versículo 16 tienes al Espíritu. El cielo se abre y el Espíritu desciende. Viene sobre Cristo, ahí tienes al Espíritu. Y en versículo 17 tienes al Padre. El cielo se abre y el Padre habla. Tienes al Hijo, 13 al 15, al Espíritu en el 16 y al Padre en el 17. Hijo, Espíritu y Padre. Pero déjame ponerlo en los términos de lo que es, porque esto es una coronación. Así que en primer lugar tú tienes al coronado, versículos 13 al 15, al coronado, o sea, a Cristo, al que fue coronado. En versículo 16 tienes a la corona, que no fue un objeto, sino una persona. El Espíritu Santo fue la corona que descendió sobre la cabeza de Cristo y posó sobre él. Y en el versículo 17 tienes al coronador, al que coronó al Hijo, que es el Padre. Estos van a ser nuestros 3 puntos y hoy solo veremos el primero. Tenemos el coronado, la corona y el coronador. Alguno ya escuchó coronavirus. No se espante, hermano, no se espante. Tenemos al coronado, versículos 13 al 15. Tenemos a la corona, versículo 16. Y tenemos al coronador, versículo 17. Si esto fue una coronación, empecemos número 1 con el coronado. Número 1, el que fue coronado. Versículo 13, ahí comenzamos. Dice la Biblia: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cristo llega, hermanos, viaja de Nazaret a Juan al Bautista en el Jordán. La palabra que usa ahí Mateo es una palabra importante. Dice Jesús vino. Vino, esa palabra vino es importante porque ya la escuchamos 2 veces antes. No es una palabra normal para decir la llegada de alguien. Es una palabra en griego especial que significa la aparición pública de alguien importante. Esa es la palabra griega. La aparición pública, la aparición oficial de alguien con rango, de alguien importante. Y ya estuvo 2 veces antes en los pasajes anteriores. Por ejemplo, se dijo eso en capítulo 2 de los magos. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, o sea, una aparición importante, pública y oficial de estos magos. También se dijo de Juan en el capítulo 3, vino Juan el Bautista predicando. Es una venida oficial, una venida pública y una venida de un personaje importante. Ahora, por tercera vez, tenemos la misma palabra, entonces Jesús vino. Es una llegada importante, es una llegada oficial, es una llegada pública. Marcos dice que vino de Nazaret, aquí Mateo no nos lo dice, pero Marcos en el pasaje paralelo dice que vino de Nazaret en Marcos 2:23. Dice que vino de Nazaret, ahí es donde él había crecido, hermanos. Ahí es donde él había llegado, es 2:23 de ahí de Mateo. ¿Te acuerdas que ahí nos quedamos? Versículo 23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahí está, es Mateo 2:23. Dice que fue en Nazaret donde él se quedó. Y Marcos, cuando habla del bautismo, nos dice literalmente que vino de Nazaret hasta Juan. Ahora esto es importante. Si vino de Nazaret hasta Juan el Bautista, tú eso lo ves y dices, pues fue de Nazaret con Juan, como si estuviera aquí a la vuelta de la esquina. Realmente, hermanos,
Cristo tuvo que viajar y trasladarse a donde estaba Juan el Bautista, una distancia larga. Pregunta, ¿dónde estaba Juan? Bueno, hermanos, la Biblia nos da dos locaciones de Juan donde él bautizaba. La primera de ellas es en Betábara, según Juan 3. Betábara es al sur, y también Enón, es otra partecita un poco más hacia arriba, pero sigue siendo parte del sur. Entonces, Juan bautizaba en el sur. Jesús vivía en el norte. Galilea, Nazaret está en el norte. Así que si tú quieres pensar cuánto viajó Jesús para llegar con Juan, bueno, si Jesús fue a Betábara, donde bautizaba Juan, esto más o menos fueron 2 días de camino. 2 días de camino, 2 días de caminar, 2 días. Si Jesús fue a Enón, el otro lugar donde Juan bautizaba, esto es 1 día de camino. Así que no hay mucha diferencia. Jesús, para ir de Nazaret con Juan, tuvo que caminar 2 o 1 día. Esto es una distancia grande, hermanos. Una distancia grande cuando no hay bicicletas, motocicletas, mototaxis, ni nada de eso. Es una distancia larga, es una distancia cansada, ¿no? Es una distancia incómoda. Y quiero primero que veas eso. El bautismo de Jesús no fue nada cómodo. Él pudo haber dicho, Juan, vente, bautízame acá en Nazaret, porque acá estoy yo, vente tú. No, el rey no hace eso. El rey va a donde está Juan y es bautizado, nada cómodo. Tuvo que viajar kilómetros, días enteros para llegar, y no fue nada cómodo ese bautismo del Señor Jesucristo. De hecho, hasta la fecha, una de las razones por las que la gente no le gusta el bautismo es porque es incómodo, ¿no? Mojarte todo delante de gente, se me va a deshacer el peinado, ¿no? Se me va a caer el rímel. Cosas como esas, la gente no piensa. Y sí, hermanos, realmente Dios hizo que el bautismo fuera un paso incómodo, porque solamente lo van a hacer aquellos que verdaderamente quieren obedecer al Señor. El bautismo de Jesús fue incómodo, no solo por mojarse en público, sino también porque tuvo que viajar días de camino para poder llegar hasta donde estaba Juan. Ahora déjeme mostrarle algo más en esto de que Él vino. Él vino, pero oficialmente, hermanos, cuando alguien se va a coronar, el rey no viene, el pueblo va. Por ejemplo, cuando se corona Saúl, el pueblo fue. ¿Te acuerdas que hasta Saúl se escondió en el bagaje? Bueno, pero el pueblo, ahí estás en el bagaje, vamos allá a coronarte, porque tú eres el importante, tú eres el rey, el pueblo se mueve, no el rey. Aquí tenemos a un rey que es mucho más humilde. Este rey es más humilde. Este rey no dice vengan, este rey dice yo voy. Este rey dice, yo me acerco a la multitud, voy a donde está Juan, voy a ser bautizado. En vez de que el pueblo vaya al rey, el rey va al pueblo. Y esto es la historia de siempre, hermanos. El pueblo no fue el rey vino a este mundo. El hombre no busca a Dios, Dios buscó al hombre. Dios dio el primer paso, así como Cristo fue hasta el Jordán. Así Cristo vino hasta este mundo para acercarse a los corazones de las personas. Siempre es la misma historia. El pueblo no se acerca al rey. El rey es el que se acerca al pueblo. Y aquí tenemos esto en la llegada de Jesús. Esto nos habla de su humildad. Por eso cuando dice Mateo más adelante, capítulo 11, versículo 29, Jesucristo hablando dice, aprended de mí que soy manso y humilde. La humildad de Cristo brilla. Por cierto, hermanos, vamos a ver este pasaje del bautismo de Jesús. Es una lucha de humildad. Aquí tienes al hombre más humilde que había existido en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, y tienes al rey humilde, y vas a ver en versículos 14 y 15 cómo hay una lucha entre humildes. Es un gran ejemplo la vida de ambos, sobre todo principalmente la del rey Jesucristo, que supera la humildad de Juan. Ahora Jesucristo llega y dice que fue de Galilea a Juan al Jordán. Yo ya te dije que donde bautizaba Juan no era un manantial, era un río y era el desierto. Era el desierto. Juan bautizaba al lado del desierto, a la ribera del Jordán. No era un palacio, no era un castillo. ¿Y sabes por qué el rey no es coronado en un palacio? ¿Por qué Jesucristo no fue coronado en el palacio donde merecía ser coronado? Esto me recuerda a las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando van los mensajeros de Juan el Bautista y les pregunta a la gente, ¿te acuerdas? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿A una persona vestida de ropas delicadas? Y dicen, no. Os digo que esa gente está
en el palacio del rey. ¿Pero qué salisteis a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? Realmente así parecía Juan el Bautista. Un hombre curtido del sol, una caña sacudida, vestido de pelo de camello y raro, ¿verdad? Cabello largo además porque era nazareo. Y Cristo les dice, las personas con vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están. ¿Sabes por qué Jesucristo no llegó a un palacio? Porque los palacios estaban ocupados por perversos. El palacio de los judíos estaba ocupado por perversos. El palacio de los romanos estaba ocupado por perversos. No había lugar para Cristo en los palacios. Así como no hubo lugar para Cristo en el mesón, tampoco hubo lugar para Cristo en los palacios. Es por eso que Jesús tuvo que nacer en un establo y luego su coronación tuvo que ser en el desierto. Porque aunque es el Hijo de Dios el que viene a buscar al hombre, el hombre siempre está rechazando a ese Hijo de Dios. No hay donde nazca tu hijo, María. No hay donde se corone al rey. Los palacios están ocupados. Así que Jesucristo viene a Juan al Jordán y esto era un desierto. Un desierto. ¿Para qué viene, hermanos? Vean por favor versículo 13 al final es claro. ¿Para qué vino? Para ser bautizado por él. Escucha esto, Jesús no vino a ver a Juan, Jesús no vino a platicar con Juan, Jesús no vino a ver a la gente, Jesús no vino a hacer milagros. Es claro, Mateo, y dice, él vino a esto, ser bautizado por Juan. Entonces Jesucristo tenía bien en claro el propósito por el que iba. Él iba a ser bautizado por Juan y por eso viajó, no iba a otra cosa. Es porque ya había llegado su tiempo, hermanos. Ya había llegado su hora. ¿Recuerdas que varias veces en los evangelios Jesucristo dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, refiriéndose a su muerte? Pero cuando está en el Getsemaní dice, la hora ha llegado. Entonces, cuando este momento, hermanos, en que Juan estaba ministrando, Jesús sabía que era el momento que el Padre había dado para que él comenzara su ministerio terrenal. Juan fue el precursor de Cristo, ¿recuerdas? Anunciaba la llegada del Mesías. Así que cuando Cristo desde Nazaret empezó a escuchar que un hombre en el desierto bautizaba, Jesús en sus adentros sabía, mi tiempo ha llegado. Mi tiempo de manifestarme, mi tiempo de ministrar, mi tiempo de coronación y de ahí mi ministerio que va a terminar no en un trono, sino en la cruz, está a punto de iniciar. Cuando Juan el Bautista comienza su predicación, Jesús sabía que su hora había llegado. La hora de dejar el anonimato, la hora de dejar el taller en Nazaret, la hora de dejar los materiales en Nazaret, la hora de dejar a su familia en Nazaret y comenzar ahora a la misión superior por la que había venido a este mundo, que era morir en la cruz por el pecador. Es como si Jesús dijera, Juan ya está predicando, mi hora ha llegado, es tiempo de una labor mayor, cumplir mi misión a la que he venido. Hay personas, por cierto, que creen herejías. Hablaré de ello un poco más adelante, pero hay personas que creen, por ejemplo, que Jesús no era Dios, ni sabía que iba a morir hasta el momento del bautismo. Algunas sectas herejes creen eso, que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo ni sabía nada, pero que en el bautismo el Padre le dio todo, ¿no? Como un paquete ahí de, tú eres, ahora ya eres Dios, ahora vas a morir. Eso es falso, hermanos. Eso es falso. La Biblia es clara que él era Emmanuel. Desde antes de su nacimiento él ya era Emmanuel. Cuando va a nacer se le llama, él será hijo de Dios. Cuando va a nacer. Cuando va a nacer y el ángel anuncia, dice, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. No solo le llama hijo de Dios, sino le llama santo. Y eso no hay nadie más que Dios. Por lo tanto, es falso eso de herejía, que a veces la gente cree que Jesús no era nadie, ni sabía nada hasta el momento de su bautismo. Eso es falso. Jesucristo es Dios, era Dios, sabía que era Dios, sabía que iba a morir, sabía su misión. Y cuando empieza a escuchar que Juan el Bautista predica, Jesús sabe, mi hora ha llegado. Mi hora de iniciar mi misión ha llegado. A veces decimos nosotros, en esta iglesia lo hacemos mucho, los tiempos de Dios son perfectos. Y es cierto, los tiempos de Dios son perfectos. Aquí Jesús lo sabía. El tiempo de Dios había llegado.
el tiempo de iniciar su ministerio. Y así como llegó el tiempo de iniciar su ministerio, llegó el tiempo de terminar su ministerio. Los tiempos de Dios siempre son verdaderamente perfectos. Mira, por favor, además de que él llega y tiene bien claro a qué va, que es a bautizarse, porque así iniciaba su ministerio, versículo 14 nos muestra una oposición. Versículo 14 dice, mas Juan, o mejor traducido, pero Juan se le oponía. Esto va vinculado con el 13. ¿Para qué vino Jesús? Para ser bautizado por él. Versículo 14, pero Juan se le oponía. Esa palabra oponerse viene del griego que significa tratar de obstaculizar, tratar de evitar, o a veces hasta se podría traducir como prohibir. O sea, Juan el Bautista no era que le decía, no, Jesús, no te voy a bautizar. No, Juan el Bautista era muy enérgico en evitarlo. O sea, ponía trabas, ponía obstáculos, ponía negativas. No quería bautizar a Jesús, trataba de evitarlo. Incluso hasta quería prohibirlo. Esa es la palabra griega que usa ahí. Juan se le oponía. Juan se le oponía. Ahora, la primera pregunta que me viene a la mente cuando estudio este versículo es, bueno, Juan el Bautista y Jesús, ¿se conocían? Eso es importante, ¿no? Si viene Jesús de Nazaret al Jordán, se encuentra a Juan, Juan lo ve, se le opone. La pregunta es, ¿ya se habían visto antes? ¿Se conocían? Déjame explicarte. De entrada eran primos, ¿te acuerdas? Sus madres eran primas. Entonces ellos eran primos. Ahora, el hecho de que sean primos no significa que se conocían, porque no estamos hablando del tiempo moderno, estamos hablando de hace 2000 años. Pero de entrada eran primos. Además de esto, sus madres sí se conocieron y sus madres sí convivieron. ¿Te acuerdas que María fue a visitar a Elizabeth en el 6º mes de su embarazo de Elizabeth y la acompañó hasta el nacimiento de Juan el Bautista? Entonces, María y Elizabeth sí se conocieron. Pero no solo se conocieron sus madres, sino que Elizabeth sabía que María era madre del Mesías. Porque Elizabeth dice, ¿cómo se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces Elizabeth sabía que el bebé que traía María era el Hijo de Dios, era el Rey de Israel. Elizabeth lo sabía y Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. Por otro lado, su papá de Juan, Zacarías, sabía que Juan preparaba el camino para el hijo de María. Cuando Zacarías canta en aquel canto, cuando se le abre la boca por fin de que su hijo ha nacido y todo lo que había dicho el ángel se cumple, se refiere a su hijo Juan y le dice, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante del Mesías en el poder de Elías. Entonces piénsalo, los papás de Juan el Bautista sabían que el hijo de María era el rey. Estoy seguro que criaron a su hijo Juan diciéndole eso. Mira, el hijo de tu prima María es el rey de Israel. Mira, el hijo de María es el Mesías. Y estoy seguro que Juan el Bautista supo de Jesús porque sus padres se lo enseñaron. Pero eso no significa que se conocían. De hecho, hermanos, creo que no se conocían. ¿Por qué? La Biblia así dice, ¿por qué? ¿Dónde vivía Jesús? En Nazaret. Creció en Nazaret, era de Nazaret, y aunque cada año iba a Jerusalén, su lugar era Nazaret. Por otro lado, la Biblia es muy clara y dice que Juan el Bautista creció en el desierto y que no se manifestó al pueblo hasta que llegó el momento de su ministerio. Así que tienes a uno en Nazaret, Jesús, bien al norte, y tienes a uno en el desierto de Judea, bien al sur. Este recluido en el desierto porque así lo quiso Dios, y el otro, Jesús, viviendo en Nazaret al norte, yendo a Jerusalén cada año, pero es todo. No, con seguridad no se conocían. Con seguridad no habían hablado antes. Con seguridad, aunque eran primos, aunque Juan sabía del hijo de María, con toda seguridad no se conocían personalmente. Ahora, la siguiente duda es, bueno, y si no se conocían, entonces ¿cómo Juan supo que ese era? De hecho, hermanos, ahí Mateo no lo registra, pero Juan sí. Cuando Juan ve venir a Jesús, antes de que Jesús le diga quiero ser bautizado, Juan dice de lejos a sus discípulos, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí lo dijo. Antes del bautismo, Juan ya sabía que él era. Por supuesto, la pregunta es, ¿cómo supo si no se conocían?
Bueno, de la misma manera que supo Samuel a quién ungir cuando fue a la casa de Isaí. Dios se lo dijo. Dios se lo dijo. Así como cuando va Samuel y quiere ungir a uno de los hijos de Elí, no sabe a cuál, Dios le dice cuál es, era David. Así con Juan el Bautista, aunque no conocía a Jesús personalmente, Dios le declara quién es y lo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira por favor el argumento, y estamos acercándonos al final. Mira por favor versículo 14. ¿Qué es lo que decía Juan? Se le oponía, pero ¿qué decía? Versículo 14. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Qué argumento tan valioso de Juan. Qué importante lo que Juan dice aquí. El griego es muy enfático. Reina Valera lo tradujo de forma perfecta, muy bien traducido. Yo por ti necesito ser bautizado y tú a mí vienes, es el énfasis del griego. O sea, tú, yo, tú, es el énfasis en el texto original. Lo que quiere decir Juan es: tú no me necesitas, yo te necesito. Creo que la palabra importante es esa: necesito. Juan dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Como dije, Juan acaba de decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí llega Jesús, se quiere bautizar. Obviamente Juan no quiere eso. Se resiste, se le oponía, trataba de impedirlo. Juan pensaba, y creo que todos pensaríamos eso, ¿no? ¿Yo bautizar al Hijo de Dios? No, que Él me bautice a mí. Nadie se atrevería a decir: voy a bautizar al Hijo de Dios. Pues Juan menos, en su humildad, él sabía que no parecía lo correcto, pues Jesús era mayor que él. De hecho, lo acaba de decir en el 11. Viene después de mí alguien que es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con espíritu y fuego. Entonces, por supuesto, Juan se le oponía, hermanos. Juan era humilde. Juan decía: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan dijo: yo ni para desatarle los zapatos sirvo. Juan en su humildad sabía que él no estaba en la posición de bautizar al Hijo de Dios y se siente indigno, se siente miserable, se siente inferior. Eso es humildad. Esto es semejante a Pedro, ¿te acuerdas? En Juan capítulo 13 cuando dice: Señor, mismo énfasis en el griego, tú a mí me lavas los pies. ¿Te acuerdas cuando Pedro se le opone? ¿Por qué? Por la misma razón. Pedro se sentía indigno, Pedro se sentía miserable, Pedro se sentía inferior. Señor, tú a mí lavarme los pies. Es más o menos la idea que Juan está diciendo aquí. Señor, yo por ti necesito ser bautizado y tú a mí vienes. Juan no entendía, se siente indigno, se siente miserable delante de Cristo y sabe que él no merece bautizar al Hijo de Dios. Se sentía indigno. Algunas personas en nuestros días es todo lo contrario. Se llenan de tanto orgullo porque bautizan. Yo bauticé a tal persona. Casi, ¿verdad? Quieren que se les aplauda. Me acuerdo hace unos años que fui a un lugar y me encontré a la hermana que me habló el evangelio por primera vez. Sí, seguía viva. La hermana Laura. Y yo era un niño de 7 años y ella fue la primera que me habló el evangelio en mi vida y me explicó el evangelio en mi vida. La primera, y me ve y me reconoce y la reconozco y nos saludamos y qué alegría y todo. Y va con sus pastores y miren, yo le hablé de Cristo a él y ahora es pastor. Juan no ostentaba así. Juan decía: yo no puedo, yo no soy digno. A veces soy las personas: yo te bauticé a ti, ¿verdad? Qué bueno. ¿A ti no te bauticé? A un lado, ¿verdad? ¿Quién te testificó a ti? ¿Tal pastor? No. Ese bautismo no valió, ¿verdad? Casi. Como el apóstol Pablo dice: si algún otro bauticé, ni sé, porque no me ha enviado Dios a bautizar, dice el apóstol Pablo. Aquí Juan se siente tan indigno de bautizar al Hijo de Dios que se opone a hacerlo. La frase que Juan dice muestra dos cosas. Su frase: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, denota dos cosas. Número uno, denota la impecabilidad de Jesucristo, y aquí abordamos esta doctrina. La impecabilidad de Cristo es decir: Señor, tú no necesitas bautizarte.
tú eres sin pecado. Señor, tú no tienes que confesar pecado porque no has cometido. Es como Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O como Pedro dijo en su primera carta 2:22, el cual no hizo pecado, hablando de Cristo, ni se halló engaño en su boca. Juan está diciendo, Señor, tú no necesitas bautizarte. Señor, tú no necesitas arrepentirte. Señor, tú no necesitas confesar pecado. Qué interesante, ¿no, hermanos? En el pasaje anterior, Juan no quería bautizar a los fariseos porque eran víboras. Juan no quería bautizar a los fariseos porque no se querían arrepentir. Y ahora en el pasaje siguiente no quiere bautizar a Jesús porque él no tiene de qué arrepentirse. ¿Ves el contraste? Por un lado, Juan no quiere bautizar a los fariseos porque no quieren arrepentirse. No quiere bautizar a Jesús porque no tiene de qué arrepentirse. Un contraste bien extremo. Juan dice, si tú eres el que quita el pecado del mundo, te lo acabo de decir a la gente, ¿cómo que te quieres bautizar? Tú eres el que quita, no eres el que comete, eres el que los quita. Su frase de Juan denota impecabilidad de Jesucristo y la Biblia lo enseña. Cristo es sin pecado. Si tú quieres entenderlo mejor, Cristo nunca mintió, Cristo nunca pensó mal, Cristo nunca ofendió, Cristo nunca miró a una mujer para codiciarla, Cristo nunca transó, Cristo nunca dijo una mentira blanca, Cristo nunca dijo un chiste grosero, Cristo nunca dañó su cuerpo, Cristo nunca ofendió a su Padre. Cristo nunca pecó. Y eso es su impecabilidad. Por supuesto, no solo que Él no pecó, como lo vamos a ver en capítulo 4, ¿te acuerdas? La tentación en 15 días, si Dios permite. No pecó, aunque fue tentado, no pecó. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, no pecó. No solo no pecó, Jesús no podía pecar porque era Dios. Y aunque era hombre, era Dios y su parte divina impedía que su parte humana pecara. Él era impecable, hermanos, en todos los sentidos y por donde lo quieras ver, Él era impecable. La frase de Juan entonces denota impecabilidad, pero por otro lado, en segundo lugar, la frase de Juan también implica necesidad. Yo necesito ser bautizado por ti. Señor, yo por ti, no tú por mí. Ahora, hermanos, ¿a qué se refiere esto? Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Será que Juan quería que Jesús lo metiera al agua, Juan? No, hermanos. Juan no está hablando de un bautismo en agua. Seguramente Juan ya se había bautizado, él mismo, pero ¿a qué se refiere aquí Juan cuando dice yo necesito ser bautizado por ti? ¿Recuerdas versículo 11? Mira arriba, por favor, anterior, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua, este es Juan, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará ¿en qué? Entonces, cuando Juan le dice a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Señor, tú eres el que bautiza en el Espíritu, bautízame a mí. Señor, yo necesito que tú me des al Espíritu Santo, tú eres el que lo va a dar, yo necesito, es como si lo pondríamos de esta manera, hermanos, más explícita, interpretando a Mateo. Señor, yo necesito que tú me bautices en el Espíritu Santo y tú vienes a mí para que te bautice en agua. ¿Notan lo absurdo que parece todo eso? Juan dice, no solo soy indigno, sino yo mismo estoy necesitado de que tú me bautices en el Espíritu Santo. Juan sabía que Juan sí era pecador. Él sabía que por cuanto todos pecaron y él estaba incluido ahí, él sabía que él sí era pecador. Pero además, hermanos, vean esta tremenda humildad. Yo no sé si lo alcanzas a medir, yo creo que no lo alcanzo a expresar, pero ve la grandeza de la humildad de Juan. Se sentía indigno, reconoce la impecabilidad de Cristo, reconoce su propia necesidad. Y esto, hermanos, se agranda cuando tú recuerdas Lucas 1:15. En Lucas 1:15 se le promete o se le profetiza a Zacarías que su hijo Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tú dirás, a ver, ¿Juan ya era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Sí. ¿Y quería más del Espíritu? Sí.
No solo quería ser lleno de Él, quería que morara en Él. Por eso le dice a Cristo: tú eres el que me va a bautizar en el Espíritu Santo. Recuerde que ese bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa sino la morada permanente del Espíritu en la vida de una persona. Y Juan dice: Señor, yo soy lleno del Espíritu Santo desde el vientre, pero tú me puedes dar al Espíritu que more permanentemente en mí. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan estaba hambriento del Señor, hambriento, necesitado del Señor, necesitado de Cristo. Juan sí necesitaba arrepentirse, Juan sí necesitaba confesarse, Juan sí necesitaba perdón, pero fue humilde en todo eso ante Cristo. Señor, yo necesito de ti. Hermanos, esto sigue siendo lo mismo hoy. Tú necesitas de Cristo, Cristo no necesita de ti. Él no necesita que tú vengas a congregarte, tú necesitas congregarte. No es que Él necesite que tú leas su palabra, es que tú necesitas leer su palabra. No es que yo necesite que tú vengas, es que tú necesitas venir y escuchar su palabra. Siempre es igual, hermanos. Siempre es igual como Juan. Yo necesito de ti, Señor. Y es lo que Juan clama delante de Jesús. Por supuesto, la humildad de Juan fue brillante, ¿no? Su humildad, su engrandecer a Cristo y aplastarse a sí mismo. Pero la humildad de Juan, aunque fue muy brillante, fue superada por otro más humilde que él. ¿Quién creen que es? Jesucristo. Versículo 15, y ahí vamos a terminar. Versículo 15 está la respuesta del Señor. Juan se opone, pero ¿qué dice Jesús? Primeras palabras de Cristo. Pero Jesús le respondió: deja ahora. O en otras palabras, permítelo. Es lo que está diciendo, permítelo. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Estas son las palabras de Cristo. Me encanta la síntesis del Señor, lo breve, lo sintético de su frase. Un par de palabras en griego y es todo lo que le dijo a Juan. Jesús responde por qué debía ser bautizado y le dice a Juan: permítelo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Y aquí viene la respuesta, hermanos. ¿Por qué, si Juan bautizaba en agua para arrepentimiento y confesión, por qué Jesús se bautizó si no tenía pecado que confesar? ¿Por qué, si él no era pecador, por qué se quería bautizar en el agua con Juan? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vino a bautizarse al Jordán? Pregunta importante. Déjenme dar algunas respuestas falsas que se han dado a través de los siglos. Respuestas falsas. Por ejemplo, la primera y más vieja surge de un libro apócrifo. Y usted ya sabe lo que es un libro apócrifo, ¿verdad? Un libro apócrifo que se llama El Evangelio según a los Hebreos. Ojo, no es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es inspirado. Pero este se llama El Evangelio perdido a los Hebreos. Un libro apócrifo, no lo busques en internet, no importa. Solamente te lo cito. El apócrifo Evangelio a los Hebreos dice que Jesús se bautizó porque María y sus hermanos lo obligaron a bautizarse. ¿Puedes creer eso? Que María le dijo: oye Jesús, todos se están bautizando con Juan, vamos a bautizarnos. Tus hermanos van a ir, vamos todos. Y que Jesús dijo: pues bueno, vamos a bautizarnos. Interesante, ¿verdad? Eso está opuesto totalmente a la Biblia, porque Jesús nunca sucumbió a la orden de su madre cuando le pedía cosas como estas. Nunca. Se sujetó como hijo en casa, pero no se sujetó ya ministerialmente. ¿Te acuerdas las bodas de Caná? No hay vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Entonces, no, hermanos, eso no pasó. No es que Jesús fue obligado por su familia. No, eso no pasó. Pero hay otras respuestas también falsas que se han dado a través de los siglos. Por ejemplo, algunos han dicho que Jesús se bautizó aunque no tenía pecado, aunque no tenía que confesar pecado, aunque no tenía que arrepentirse. Se bautizó como una forma de iniciar su ministerio sacerdotal. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes se lavaban, no se bautizaban, pero se lavaban cada parte de su cuerpo los sacerdotes antes de ministrar. Tú puedes ver eso en el Pentateuco. Los sacerdotes se lavaban cada parte de su cuerpo antes de entrar a ministrar. Entonces el bautismo de Jesús fue como un tipo de ese lavado sacerdotal, porque ya iba a empezar su ministerio. Bueno, no creo que haya sido eso, hermanos.
No creo, porque Jesús no dice nada al respecto y el resto de la Biblia no apunta nada de eso. Otros han dado otra respuesta, igual de falsa. Por ejemplo, que Jesús se bautizó porque quería identificarse con los gentiles. Hace un par de semanas te dije que los únicos que se bautizaban en tiempos de Jesús eran gentiles que se hacían prosélitos. Entonces tú tomabas un griego, un romano, lo que fuera, y quería adoptar la religión judía. Entonces los fariseos lo bautizaban como para simbolizar que toda su contaminación era quitada, y entonces ahora aceptaba a Jehová como su Dios. Y algunos dicen, bueno, Jesús se bautizó para identificarse con esos prosélitos gentiles. No, no lo creo. La Biblia no dice eso. Jesús no dio esa razón. Otra razón falsa que yo creí por muchos años y que yo creí que era la buena, y yo estuve engañado por mucho tiempo, es que Jesús se bautizó aunque no tenía pecado porque quería respaldar la autoridad y el ministerio de Juan el Bautista. Entonces yo pensaba eso antes, hermanos. Como Jesús ahora va a empezar su ministerio y Juan ya está, es como, Juan, lo que estás haciendo está bien. Gente, miren, me bautizo porque lo que dice Juan es cierto. Me bautizo para respaldar el ministerio de Juan y que vean que lo que él está haciendo es correcto. Yo lo respaldo, yo lo apuntalo, yo estoy de acuerdo y yo digo que lo que Juan hizo está bien. Bueno, yo pensaba que era así, pero realmente no. ¿Sabes por qué no? Porque cuando Cristo dice la razón para bautizarse, Él no dice que se va a bautizar por Juan, por causa de Juan. Él dice que se va a bautizar por causa del Padre. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y eso se refería a su Padre. Todavía otros más atrevidos han dado otra respuesta falsa por qué Jesús quería bautizarse si no tenía pecado. Y creo que esta es la peor de todas. Dice que Jesús quería bautizarse porque de esa manera quería bautizarse indirectamente por los pecados de toda la humanidad. O sea que Jesús se bautizó por todos, pues. Ya, ahí Jesús se bautizó por todo mundo. En él todos están bautizados ya. Y tú dirás, oye, pues qué barbaridad. Bueno, tú sabes que hay una secta muy cercana que hace cosas así, ¿no? Bautizarse por los muertos, bautizarse en nombre de otro, cosas que la Biblia no habla. Y aquí no es el caso, hermanos. Jesús no se bautizó por los pecados de la humanidad. Quien eso dice es una herejía. Quien eso dice está entonces mencionando que el bautismo de Jesús era parte de la obra de expiación. Porque si bautizarse quita pecados, entonces su bautismo y no solo su cruz fue necesario para redimir los pecados del hombre. Eso no es cierto, hermano. El bautismo no quita pecados, ni el bautismo de Jesús quita pecados. Él se bautizó por otra razón. Alguien dirá, ya pues, ¿cuál es? ¿Para qué tanto rodeo? Bueno, hermano, ahí está, ya lo leímos. Él lo dice. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? La palabra ahí justicia, hermano, simplemente quiere decir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, lo que es correcto delante de Dios. Jesús dice, bautízame, porque esta es la voluntad del Padre. Dios quiere que tú me bautices, Juan. El Padre quiere que tú me bautices. Y me gusta que usa el plural ahí, Jesús, versículo 15. Deja ahora, porque así me conviene que cumpla. No. Porque así conviene que cumplamos, Juan y Jesús, toda justicia. En otras palabras, la voluntad del Padre es que Juan bautizara a Jesús. Y la voluntad del Padre era que Jesús fuera bautizado por Juan. Esto es debido a la voluntad de Dios, hermanos. El bautismo de Cristo era la voluntad del Padre. Y tú dirás, entonces bautizó ¿por causa del Padre? Sí. ¿Porque el Padre quería? Sí. ¿Y por qué el Padre quería? Porque ahí iba a coronar a su rey. En ese momento del bautismo le investiría de poder, le coronaría y le encargaría la misión de redimir al mundo iniciando su ministerio. Por esto es que Jesús se bautizó, hermanos, porque la voluntad del Padre era esa.
Ahora, por supuesto, hay otras razones secundarias, ¿no? Que cuando Jesús se bautiza, Él nos da un ejemplo de obediencia, como también cuando lava los pies y dice ejemplos he dado, o como cuando paga los impuestos y dice, pues le dice a Pedro, ¿verdad? No tengo que hacerlo, pero lo hago. Igual lo de los pies, les lavo los pies, no tengo que hacerlo, pero lo hago como un ejemplo. Aquí también Jesús dice, pues no tengo que bautizarme, pero lo hago para darles un ejemplo de obediencia al Padre. Por supuesto, también al bautizarse, Jesucristo se está identificando con los pecadores que van a creer en Él, porque los pecadores se bautizaban. Y por supuesto, también este bautismo es una anticipación del bautismo cristiano que más tarde surgiría. Ahora, hermanos, solamente un paréntesis allí antes de ir al final. El bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo cristiano. Lo expliqué hace una semana o dos. Hoy en la noche vamos a ver un bautismo. Lo que los cristianos practicamos no es el bautismo de Juan, es un bautismo cristiano y es distinto. Hay 4 bautismos en la Biblia, ya se los expliqué. El bautismo de Juan, de arrepentimiento, es distinto al bautismo cristiano. Y para demostrarte esto, en el libro de los Hechos hay una ocasión en que en Éfeso Pablo se encuentra unas personas y les dice, ¿en qué fueron bautizados? ¿Y te acuerdas? Esos hermanos dicen, pues en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, pero miren, es Jesucristo, y les empieza a hablar de Jesucristo y dice, y luego fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es que el bautismo de Juan era una cosa, pero el bautismo cristiano es otra cosa. Y aquellos que fueron bautizados en el bautismo de Juan, después fueron bautizados en el bautismo cristiano en el nombre de Jesús. No es lo mismo. Aunque el bautismo de Jesús fue como una anticipación de lo que sería el bautismo cristiano. El bautismo cristiano no es para arrepentimiento. El bautismo cristiano es para simbolizar muerte, sepultura y resurrección. Eso es bautismo cristiano. Bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Muy distinto, muy distinto. Terminemos, hermanos. Jesús dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. De verdad, no hay otro hombre en la tierra más humilde que Juan, que Jesús. La humildad de Jesús fue superior. Jesús se somete al Padre, Jesús se somete al Espíritu, incluso se somete a Juan con su bautismo terrenal. La humildad de Jesús fue mayor porque siendo superior que Juan se sometió a él. Piénsalo. Aquí es una lucha de humildes. Es como a ver quién va a ser más humilde. A ver quién va a ser más humilde. Y Juan dice, no, yo no puedo bautizarte. No, soy indigno. Y Jesús dice, no, pero yo me someto al Padre, me someto al Espíritu y me someto a ti, bautízame. Entonces es una lucha de humildad en la que Cristo gana, porque Cristo, siendo superior a Juan el Bautista, estando en su trono de gloria, descendió y se hizo hombre para venir a morir por los pecados del hombre. Y eso es humildad al extremo. Nadie puede ganar la humildad de Jesucristo, ni aun Juan el Bautista. Termina, hermanos, el bautismo, le dejó, y versículo 16 dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Sucedieron más cosas que vamos a estar hablando. Esto es el coronado, nos falta hablar de la corona y nos falta hablar del coronador. Pero vámonos a este mediodía, hermanos, pensando, tú necesitas de Dios, Dios no necesita de ti. Juan necesitaba de Cristo, Cristo no necesitaba de él, pero en su humildad se sometió. Tú y yo no le llegamos siquiera a Juan el Bautista. Necesitas del Señor más de lo que crees. Él es tu rey, el rey que Dios ha puesto, coronado de gloria y honra, coronado de majestad, el rey verdadero. Espero que después de estudiar esta coronación de Jesús, tú permitas más que Él reine en tu vida. Y que esa corona que el Padre le puso esté también en tu corazón, dejando que Él reine. Que lo dejes reinar en tu vida con humildad, en obediencia, sabiendo que ese Rey que hoy reina en tu corazón, un día vendrá, ya no en tu corazón, un día vendrá sobre esta tierra con todas sus diademas sobre la cabeza, porque es vencedor y Rey, y juzgará a todos los que no creyeron. Que Él reine sobre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos es de bendición y podemos estudiarla y ser beneficiados por ella. Gracias, Padre, porque en esta porción tú nos das la coronación de tu Hijo. Siendo Dios, se hizo hombre, humilde, comenzó su ministerio
Tú lo coronaste para una misión especial y era morir por los pecados, misión que Él cumplió. Gracias porque Jesucristo, sin merecerlo, fue a la cruz. Gracias porque esa corona que recibió en el bautismo no era para irse a sentar en un trono, sino para irse a colgar en un madero. Y Él aún así lo aceptó, Él aún así lo recibió. Pero después, al haber sufrido la muerte y resucitado al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, con todas las coronas que merece. Pero si está ahí en los cielos, sentado en su trono, te pedimos, Señor, que también esté sentado en nuestros corazones, reinando en nuestras vidas. Que Él sea el Rey de nuestras vidas, sea el Rey de nuestras familias, sea el Rey de nuestra iglesia. Que como Juan nosotros podamos decir, yo necesito de ti, Señor. Yo necesito más de ti. Yo quiero más de ti. Ya te tengo, pero quiero más de ti. Como Juan, que ya tenía del Espíritu, pero quería más del Espíritu. Quería más de Jesús. Así haz nuestros corazones, Señor, necesitados de ti más y más y más. Y que aquel que fue coronado en el Jordán también esté coronado en nuestros corazones. Te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas y que por medio de tu palabra tú nos abras más los ojos a la persona de Jesucristo y que nos ayudes a amarlo, valorarlo, impresionarnos con su persona y a partir de este pasaje a impresionarnos con su ministerio. Te damos gracias por la humildad de Cristo, humildad que le llevó a la cruz y ahora, Señor, creemos en Él. Trae a los que no creen al arrepentimiento y bendices también, Señor, a tu congregación. Te lo pedimos así en el nombre de tu Hijo. Amén.